Y hemos llegado al último gran día de la fiesta, dice Juan. Pero nosotros hemos llegado al último día de la semana, de la llamada Semana Santa, el glorioso domingo de la resurrección, el domingo de la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre el mismo diablo y sus demonios. Aleluya, por eso Cristo vive. Amén. Y feliz Pascua. Y un poquito de historia nada más, un par de minutos, un poco de historia y conocimiento del término Pascua. El término Pascua viene del hebreo pesaj, que significa pasaje o pasar de largo. Y en cierta manera, o el principio, tiene que ver con la 10ª plaga de Dios al pueblo de Egipto. Y entonces cuando venía el ángel de la muerte, veía la sangre en el dintel de las puertas, tal como Dios les había dicho, y entonces pasaba de largo de esa casa y seguía en las demás casas. Pero estaba leyendo que también se dice que era una antigua fiesta de los pastores nómadas que celebraban el pasaje del invierno a la primavera. Y entonces lo celebraban ofreciendo sacrificios de cebada y ofreciendo también primicias y los primogénitos del rebaño. Luego de eso recibe un nuevo significado y se comienza a celebrar cuando el pueblo de Israel, cautivo en Egipto durante más de 400 años, es libertado por la mano de Dios y a través de su siervo Moisés. Y lo celebraban con el sacrificio también del primogénito del rebaño. Y en Éxodo capítulo 12 encontramos todo ese relato y vemos que debían hacerlo con un cordero macho y sin defecto. Dios ahí les dice al pueblo de Israel que ellos debían contarlo a sus hijos y a sus nietos, y así de generación en generación debían ir celebrando la Pascua, recordando la liberación del pueblo de la esclavitud a la libertad. Luego siguen los años y el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua y llega el tiempo de Jesús. Jesús, como buen judío que era, celebraba la Pascua. Luego los discípulos, también judíos, celebraron la Pascua y llegó entonces esa semana de Pascua muy especial, porque fue cuando Jesús muere y Jesús resucita al tercer día. Y entonces la Pascua para nosotros asume un nuevo significado, ya que la Pascua se trata del pasaje de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte a la resurrección gloriosa. Y por eso es que hoy, con ese nuevo significado, que la Pascua ya no solamente la celebra el pueblo de Israel, sino que también nosotros, hijos e hijas de Dios, podemos saludarnos unos a otros y decirnos feliz Pascua, iglesia. De nada. Creo que escuché a alguien que me dijo gracias igualmente, pero como estoy un poco sordo no me di cuenta bien. La obra de Jesús, hermanos, no estaría completa sin el glorioso día de la resurrección. Y es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15. Podemos leer a partir del verso 11. Dice: lo importante es que les predicamos el Evangelio y que lo creyeron. Ahora, díganme en esto. Si creyeron que les predicamos que Cristo resucitó, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe que en Dios hemos depositado. Y los apóstoles seríamos unos mentirosos,
porque afirmamos que Dios levantó a Cristo de la tumba. Eso hasta el versículo 15. Pero en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No hay ya más duda. Bendito sea Dios. Y yo pensaba, qué lindo, hermanos, hoy y cada día de nuestra vida cristiana, qué lindo es poder gritar, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. La iglesia que fundamos en Uruguay llevaba el nombre Centro Evangelístico Cristo Vive. Y luego vinimos aquí y resultamos fundando esta iglesia Nueva Vida. Y quedó bien porque Cristo vive es que tenemos nueva vida. Amén. Amén. Porque la muerte y la resurrección de Jesús, hermanos, es la base de nuestra fe cristiana. Es como Pablo le decía a los corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos unos tontos creyendo en algo que no existe, reuniéndonos por reunir nada más. Pero ahora, como dice Pablo en el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Y los cristianos somos los únicos que podemos mostrar una tumba vacía en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, el Islam tiene su profeta en su tumba en la Meca. Los budistas tienen a Buda, la tumba de Buda en la India. Confucio tiene su tumba en la China. Y así podríamos mencionar otros. Pero la tumba de Jesús está vacía. Aleluya. La tumba de Jesús está vacía porque Él ha resucitado. Bendito sea Dios. El ataque más antiguo en contra de la resurrección de Jesús fue de que los discípulos habían robado su cuerpo. Leemos ahí en el capítulo 28 de Mateo, versos 12 y 13. Dice, mientras esto sucedía, o sea, Jesús había resucitado y le dijo a las mujeres, digan a sus hermanos que salgan enseguida hacia Galilea y allí me hallarán. Mientras esto sucedía, los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba corrieron a informar a los principales sacerdotes. Estos inmediatamente convocaron a una reunión de jefes judíos y acordaron entregar dinero a los guardias a cambio que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. Enseguida idearon, le dieron dinero a los guardias, iban a ayudar también para que no les hicieran nada, y esa versión comenzó a circular. Han robado el cuerpo de Jesús. Pero este argumento ha sido y es totalmente falso. Yo quiero ver rápidamente 5 puntos en cuanto a esto que es totalmente falso. El primer punto, creo que lo tenemos ahí, argumentos en contra y a favor de la resurrección. El primero, los discípulos, 3 días antes que aconteció esto, la resurrección, los discípulos habían huido, ustedes lo recuerdan, para salvar sus vidas cuando Jesús fue arrestado. Lo arrestaron y los discípulos salieron despavoridos, dispuestos a esconderse. Y ahora dice la Biblia que estaban escondidos en una habitación con la puerta cerrada. Y dice la Biblia, por miedo de los judíos. Entonces, pensando en esto, los discípulos ahí, juntitos, escondidos, por miedo de los discípulos, no se animaban ni a asomar la nariz. Entonces, es muy poco probable, por no decir imposible, que estos hombres llenos de miedo, de temor de los judíos, que les hicieran algo de lo mismo que le estaban haciendo a Jesús. Es muy poco probable que ellos hubieran salido en la noche solos
para robar el cuerpo de Jesús, para llegar a la tumba, para hacer no sé qué cosa, porque dinero no había, se lo había llevado Judas, así que no sé cómo hablarían a los guardias para que se hicieran los distraídos y de esa manera robar el cuerpo de Jesús. Así que esto primero está totalmente descartado. Lo segundo, si fuera una farsa, si fuera una farsa que Jesús había resucitado. Ellos querían seguir con esta religión, pero con la farsa de que Jesús había resucitado. Entonces, me pregunto, ¿sería posible que ellos comenzarían con toda valentía a predicar el Evangelio, a predicar que Cristo vive, arriesgando sus propias vidas? Muy poco probable. El Pedro miedoso, el Pedro que llegó a negar a Jesús 3 veces, no frente a las autoridades, frente a gente que estaba ahí calentándose del frío en el fuego, y Pedro le negó 3 veces. Pero ahora pasó algo, ahora llegó el Pentecostés, ahora los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces leemos a Pedro levantándose luego del Pentecostés y diciendo: escúchenme, varones israelitas, como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él, pero de acuerdo al plan que ya se tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por mediación del gobierno romano. Mire las palabras que Pedro está utilizando, ahora valiente porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice: pero luego lo soltó Dios de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantener clavadas en él sus garras perpetuamente. Así que fuera una farsa también está completamente descartado. 3. Sus enemigos nunca mostraron el cuerpo. Los otros sospechosos que podrían haber robado el cuerpo de Jesús, que eran los sacerdotes, los religiosos de aquella época, que odiaban a Jesús y la obra que Jesús estaba haciendo, ellos podían haber robado el cuerpo de Jesús, pero entonces lo hubieran mostrado. Cuando los discípulos salieron a predicar que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, podían haber mostrado el cuerpo de Jesús. Acá lo tienen, este es el cuerpo sin vida de ese Jesús que ustedes están predicando, pero nunca mostraron su cuerpo. ¿Por qué? Simplemente porque no tenían un cuerpo que mostrar. Jesús había resucitado y ellos no tenían más remedio que aceptarlo. 4ª evidencia: los relatos de los testigos oculares. Otra gran evidencia de la resurrección de Jesús fueron justamente los relatos de los testigos oculares, aquellos que lo vieron con sus propios ojos, aquellos que estuvieron con él, que lo vieron, que lo escucharon, que hablaron con él, que hasta comieron con él. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, el mismo capítulo, pero entonces desde el verso 1, capítulo 15 de 1 Corintios. Dice: permítanme recordarles, hermanos, lo que en realidad es el Evangelio. Por cierto, no ha cambiado, es el mismo Evangelio que les prediqué antes. Y yo digo: gloria a Dios, y hermano y hermana, han pasado 2000 años, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. Amén. El Evangelio sigue siendo el mismo, aunque, como dice la Biblia, vendrían falsos profetas que entrarían a cambiar las cosas, pero el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, que fue predicado por los apóstoles al comienzo de la iglesia primitiva, es el mismo Evangelio que tú y yo hemos creído, hemos aceptado y que se sigue predicando. Sigo. Dice: ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él,
porque cimentaron su fe en este glorioso mensaje. Es por medio de este mensaje que ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente y si la fe que mostraron al principio era sincera. Lo primero que hice fue transmitirle lo que me enseñaron. Y ahí viene la base del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados tal como las Escrituras lo habían predicho, y que fue sepultado, y que al tercer día se levantó de la tumba como estaba profetizado. Y entonces empieza, Pedro lo vio, y más tarde se apareció a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, él reunió en alguna oportunidad a más de 500 personas que habían creído en él y que lo vieron al Cristo resucitado. Dice, la mayoría de los cuales viven todavía, como diciéndoles, si alguien tiene duda pueden ir tranquilos a hablar con ellos. Dice, pero algunos han muerto ya. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, mucho después que los demás, como a uno que había nacido casi demasiado tarde, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. También tenemos el relato de Tomás, que puso sus dedos en las heridas que tenía en las manos Jesús. Primero no creía, y luego cuando Jesús se aparece a los discípulos otra vez está Tomás. Y ahí Jesús le dice, Tomás, aquí estoy, pon tu mano, pon tu dedo en el agujero de mi mano que fue clavado por unos clavos. Y ahí entonces Tomás reacciona, se postra de rodillas y dice, Señor y mi Dios. Sus discípulos tuvieron comunión con Él. Sus discípulos escucharon sus enseñanzas durante 40 días. Entre que Jesús resucita y que Jesús asciende a los cielos pasan 40 días. Y en esos 40 días Jesús les va enseñando todo lo que ellos debían aprender para luego transmitir a los demás. 40 días. Y era Jesús vivo, no era un fantasma, había hasta comido con ellos. Si fueran en el tiempo de hoy diríamos es un robot, pero en aquel tiempo no había robots, pero sí fantasmas se decía que había, pero no era un fantasma, era Jesús. Era Jesús vivo, era Jesús estando con ellos, hablando con ellos, comiendo con ellos. Bendito sea Dios. Así que otra gran evidencia física de la resurrección de Jesús. Y voy a la última. Los apóstoles y discípulos mártires. Porque hermanos, ¿qué otra prueba más fuerte puede haber de la resurrección verdadera de Jesús que el martirio de los apóstoles y de los discípulos? Si la resurrección era una mentira, era una farsa, como algunos decían, ¿por qué cada uno de ellos no solo continuaron predicando el Evangelio, continuaron predicando que Cristo ha resucitado de los muertos, sino que hasta murieron en lugar de negar la resurrección de Jesús? Al leer la historia de la iglesia, algo que leemos cuando vamos a una escuela bíblica, también se puede buscar por internet y entrar a buscarla, la historia de la iglesia, nos encontramos con que cada uno de los apóstoles y discípulos tuvieron muertes horribles, porque predicaron que Cristo había resucitado de los muertos y no lo pudieron hacer negar, por más cosas que les hicieron. Solamente tenemos la excepción de Juan. Juan dice que fue torturado terriblemente. Dice la historia que Juan fue puesto en una tina con aceite hirviendo. Pero no lograron matarlo. Dios hizo un milagro y ahí salió campante. Y entonces los enemigos dijeron, no hay caso, a este Juan no lo podemos matar. Y entonces lo desterraron y lo exiliaron a la isla de Patmos.
Allí Juan escribe el Apocalipsis, luego dice la historia que volvió a la ciudad de Éfeso y es el único apóstol, el único discípulo que murió una muerte natural, ya siendo un hombre anciano. Pero todos los demás sufrieron muertes terribles. Y te digo algunos nombres para que tengas una idea. Pedro fue azotado y luego crucificado de cabeza para abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su maestro, crucificado con la cabeza hacia arriba, sino él quería ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Andrés fue crucificado en una cruz, pero en una cruz así en forma de X, y dice que sufrió terriblemente. Andrés, eso. Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue decapitado. Felipe fue azotado y luego crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo, terrible, y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y como no murió en la caída, luego fue asesinado a golpes mientras estaba en el piso. Tadeo fue asesinado a flechazos. Marcos fue arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas lo colgaron a un árbol de olivo y así murió. Tomás fue atravesado por lanzas y luego tirado a las llamas. Estos son algunos, hermanos, de los discípulos y apóstoles del Señor que murieron martirizados. Bueno, el primero que tenemos en la Biblia fue Esteban, que lo apedrearon hasta que se murió. Pero luego tenemos todos estos ejemplos. Repito, la Biblia no lo dice, pero la historia de la iglesia lo cuenta. Puede haber errores, yo digo lo que dice la historia de la iglesia y lo que hemos estudiado. La historia sí, de la iglesia y lo que hemos estudiado. Estos hombres, hermanos, que sufrieron estas muertes terribles por no decir es mentira, no es mentira, Jesús no resucitó y con eso se hubieran salvado sus vidas, no hubieran pasado por esos terribles martirios. Pero ellos siguieron predicando, Jesús ha resucitado, porque lo vieron. Vieron a Jesús resucitado, vieron que eso era el comienzo de algo grande para este mundo en pecado. Y esa es porque la tortura no los detuvo de predicar y de anunciar y de gritar, Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Y hoy, hermanos, yo no sé qué cosas les hacen, pero hoy en nuestro mundo, en pleno 2019, miles y miles de nuestros hermanos y hermanas, cristianos, que creen en el Cristo resucitado, están siendo matados como mártires. Hoy, año 2019. Voy llegando al final. Y como leímos en 1 Corintios 15, esta es la esencia del Evangelio, hermanos. Jesús, como leímos en Corintios 15, Jesús murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para darnos una vida nueva, para darnos vida eterna cuando nuestra vida termine en la tierra. Jesús derramó su sangre, preciosa sangre, inocente, pura, para limpiarnos y purificarnos de nuestros pecados. Fue sepultado tal como estaba escrito, pero al tercer día fue levantado en el poder del Espíritu Santo y hoy vive. Amén. Hoy vive, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino. Romanos capítulo 8 y el verso 11. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu
que vive en ustedes. Y antes de hacer una oración, yo quiero cantar un coro que también lo cantábamos siempre. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí o mora en mí, vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Y si tú quieres acompañarme, vamos a cantarlo. Pero mira lo que estamos cantando. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó de los muertos vive en mí, ese mismo Espíritu vivificará mi cuerpo. ¿Te das cuenta lo que dice este coro? Que está basado en el texto que leímos. Si el mismo Espíritu, no otro, no un ángel, si el mismo Espíritu Santo que a Cristo levantó de los muertos vive en ti, hermano, vive en ti, hermana, Él vivificará tu cuerpo. Él te renovará en tus fuerzas. Él sanará las enfermedades. Él cambiará las angustias. Él quitará la tristeza y pondrá gozo. Aleluya. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Y ese Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a cantarlo. Creo que también lo tenemos ahí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí o mora en mí, vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Perdí la púa, pero no importa. Quieres ponerte de pie y con eso vamos a terminar y luego vamos a hacer una oración. Pero piensa mismo lo que estás cantando. Si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y di, vive en mí, vivificará mi cuerpo. Y eso quiere decir, me va a cambiar, me va a transformar. Me va a ayudar, me va a guiar, me va a fortalecer, me va a sanar, me va a libertar. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en mí, no otro. Amén. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, oh mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, oh mora en mí, vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, oh mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, oh mora en mí, vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Vivificará mi cuerpo si el Espíritu está en mí. Vamos a cantarlo 1 o 2 veces más. Pero cree lo que estás cantando y comienza a recibir el toque del Espíritu Santo en tu vida. Y no olvides, estás cantando, el mismo Espíritu que a Cristo levantó de los muertos mora en mí, mora en ti, y Él vivificará nuestros cuerpos mortales.